¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. Esta vez vamos a trabajar con un tema más de lo que es electrostática. O sea, vamos a nuestra tercera clase de electricidad del año. Esta vez vamos a trabajar con un tema que se llama campo eléctrico. Y vamos a trabajar con todos los chicos del tercero científico y del segundo curso técnico. Además, quiero que tengan en cuenta que tienen que tener a mano ustedes todos los materiales que sus profes ya les pasaron, porque vamos a ir dándole continuación a todo lo que ya estábamos aprendiendo de electricidad en estas semanas. ¿Verdad, profe Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, profe Ramona. Buenas tardes en sus casas. Entonces vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a trabajar hoy campo eléctrico, la parte 1. Les quiero avisar que campo eléctrico tiene dos partes. Iniciamos hoy con la parte 1. Vamos a la capacidad. Resuelve problemas referidos a campo eléctrico. Para el logro de esta capacidad tenemos que cumplir con ciertos indicadores, y los indicadores son: el primero, identifica las características del vector campo eléctrico, extrae correctamente los datos e incógnitas en situación problemática, aplica el procedimiento necesario para resolver situaciones problemáticas sobre campo eléctrico. Bien, para poder empezar el desarrollo de esta clase, primeramente tenemos que conocer qué es el campo eléctrico. Entonces conmigo lo van a hacer de manera teórica y con la profe Ramona lo van a hacer de manera experimental. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? La región de influencia de la carga Q, donde cualquier carga de prueba Q que en ella se sitúe estará bajo la acción de una fuerza de origen eléctrico. A esa región de influencia se denomina campo eléctrico. Pero es interesante hacerlo a través de objetos concretos y le paso la palabra a la profe Ramón. Bueno, vamos a trabajar nosotros ahora entonces creando lo que sería el campo eléctrico. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá yo tengo de papel, cortamos con el profe Francisco las siguientes cargas. Sabemos ya que la carga tenemos que tener una carga positiva y una carga negativa. Bueno, como nos decía la definición, tenemos que tener un espacio. En ese espacio nosotros vamos a colocar nuestras cargas. En primer lugar tenemos nuestra carga positiva y también vamos a tener una carga negativa. ¿Y qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico siempre está representado por pequeños vectores, así como estos vectores, pero tiene una pequeña característica. ¿Qué sucede cuando yo coloco mi campo eléctrico alrededor de una carga, como ven acá, positiva o negativa? Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cuántas cargas yo necesito para crear campo? Bueno, necesito para crear campo eléctrico una sola carga, con eso ya es suficiente. Pero si quiero crear un campo eléctrico resultante, yo voy a tener más de una carga, voy a tener 2, 3, 4, infinitas cargas. Ahora, ¿cómo yo hago para trabajar con el campo? Bueno, es muy simple. Se dice que en las cargas positivas el campo eléctrico sale, es saliente, se aleja. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos todo lo que sería nuestra región de campo de esta manera. Como ven ustedes en los gráficos, si buscan van a encontrar en el plan que sus profes les pasaron hoy, todo de esta manera, y siempre está direccionado hacia lo que sería el centro de la carga, y van a tenerlo así, siempre va a estar de esta forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de una carga positiva, como ven acá, vamos a decir que el campo eléctrico es saliente, o sea, sale de la carga. Pero en en una carga negativa, ¿qué hace el campo eléctrico? Todas estas flechitas de campo que ven acá entran a la carga negativa. De esa forma podemos nosotros entender mucho mejor cómo actúa el campo eléctrico. Entonces decimos que en una carga negativa, nuestro campo eléctrico, ¿qué es? Nuestro campo eléctrico es entrante. Y eso enseguida lo vamos a ver en un problema también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar aquí con lo que el profe Francisco nos dijo en la definición. O sea, vamos a trabajar con cargas de prueba. Normalmente la carga de prueba se toma como una carga, ¿de qué forma? Una carga pequeñísima, cuya carga en sí es despreciable. O sea, no se necesita saber el valor de esa carga, pero sí necesitamos saber la posición en la cual está esa carga, ¿verdad, profe Francisco? Asimismo, para ellos tenemos que definir otro concepto bastante interesante que luego lo vamos a hacer de manera experimental. Tenemos que conocer lo que es el vector campo eléctrico. Entonces,
se tiene una carga Q, como estaba mencionando la profe Ramona, que crea alrededor de sí mismo un campo eléctrico y vimos el esquema. Se coloca en un punto P de esa región una carga de prueba Q minúscula que se halla sujeta a una fuerza eléctrica. Entonces el vector campo eléctrico está representado con la letra E y esta es su ecuación. Fíjense, acá tenemos dos ecuaciones del vector campo eléctrico. Pero ¿qué es lo que es el vector campo eléctrico? Y eso lo vamos a explicar a través de un esquema con la profe Ramón. Bueno, como habíamos dicho hace un instante, siempre alrededor de las cargas se forman lo que es el campo eléctrico. Volvamos a repetir porque esto necesitamos sí o sí saber. Decimos que alrededor de una carga positiva el campo eléctrico es saliente y alrededor de una carga negativa es entrante, o sea, entra. Tenemos esa flechita que va y se dirige al centro de lo que sería nuestra carga negativa. Bueno, ¿cómo yo creo o cómo yo mido el campo eléctrico? Como ven, son una inmensa cantidad de flechas que tienen que ir alrededor. Eso es crear un campo eléctrico. ¿Cómo voy a medir el campo eléctrico? Bueno, vamos a probar en cada una de las cargas. A estas cargas que crean campos se le llaman carga fuente. Bueno, alrededor de la carga fuente yo voy a colocar una carga de prueba positiva en este caso. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la carga de prueba siempre la tenemos que tomar con el signo positivo. Entonces, si nosotros tenemos aquí una carga fuente positiva y le colocamos aquí una carga de prueba también positiva, elegí un punto, cualquier punto, ustedes pueden tomar acá, 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 en cualquier punto alrededor de nuestra carga fuente. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué aprendimos nosotros en las clases pasadas? Habíamos aprendido que cuando dos cargas son del mismo signo, existe la fuerza de repulsión, o sea, se repelen entre sí. Es decir que esta carga que yo tengo acá, mi carga de prueba va a hacer ¿qué? Va a hacer esto, va a querer irse, va a querer salir de esto, se va a querer alejar de mi carga fuente. Entonces, en este punto que yo tengo aquí, yo formo lo que sería mi punto donde voy a medir la intensidad de lo que es mi campo eléctrico. O sea, si yo tengo esta carga positiva acá, voy a decir que acá voy a medir mi campo. Si la pongo acá, mi campo voy a medirlo acá. Y enseguida vamos a ver con el profe Francisco la ecuación y de qué trata esa ecuación para saber cómo es que yo voy a medir esa carga, ¿sí? Ese campo. Ahora, en una carga negativa pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque como nuestra carga de prueba es positiva, ¿qué pasaba con las cargas de signos diferentes? Todo lo que tenga signo contrario se atraen uno a otro. Y en este caso, como la que se va a mover va a ser nuestra carga de prueba, entonces ella va a tender a hacer ¿qué cosa? Va a tender a venir hacia adentro, o sea, va a tender a hacer esto. Va a querer venir hacia nuestra carga fuente. Como ella va a querer venir hacia nuestra carga fuente, entonces ahí decimos que hay una fuerza de atracción entre ellas. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir midiendo tanto la intensidad como la dirección y el sentido, porque como ven acá, el campo eléctrico es un vector, es decir, tiene tres características: módulo, que sería la intensidad del campo, la dirección y el sentido, ¿verdad, profe? Excelente, profe Ramona, la demostración. Entonces vamos a irnos a resolver una situación problemática. Dice nuestra situación problemática: un campo eléctrico presenta un punto P de una región con intensidad de 6 por 10 a la quinta newton sobre coulomb, dirección horizontal y sentido de izquierda a derecha. Determina la intensidad, la dirección, el sentido de la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga puntiforme, carga de prueba en este caso 2 microcoulomb, colocada en el punto P. Entonces, ustedes saben que para resolver una situación problemática, lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos. Entonces, extraemos los datos, tenemos que el campo eléctrico tiene un valor de 6 por 10 a la quinta newton sobre coulomb. Tenemos que la carga de prueba es igual a 2 microcoulomb. Pasando esto a coulomb, vamos a tener 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Bien, primeramente tenemos que hacer un esquema gracias, ¿verdad?, a la explicación que tuvimos con la profe Ramona. Entonces ahí en pantalla estamos viendo dicho esquema. Una vez que nosotros graficamos el esquema e interpretamos lo que sucedió, entonces podemos aplicar
nuestra ecuación y nos pedían tres cosas. Como dijo la profe Ramona, pedía la intensidad, la dirección y el sentido. Entonces, la intensidad podemos calcular con esta ecuación que vemos en pantalla. Fuerza es igual a Q por E. Sustituyendo cada uno de los datos, tenemos que la fuerza es igual a 1,2 newton. También teníamos que tener la dirección de la fuerza. En este caso la dirección va a ser horizontal. Y el sentido, como la carga es mayor que cero, o sea, tenemos una carga positiva, la fuerza tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. Por eso es que la profe Ramona les mencionó esas características y acá estamos viendo en esta situación problemática. Bien, tenemos un ejemplo 2. Pide acá el ejercicio, determina el valor del vector campo eléctrico originado por una carga de negativo 1,2 por 10 a la menos 7 coulomb a una distancia de 2 centímetros en el vacío. En este caso vamos a quitar los datos. Tenemos que la carga tiene un valor de negativo 1,2 por 10 a la menos 7 coulomb y la distancia que es igual a 2 centímetros. Esta distancia lo vamos a pasar en metros, cuyo valor va a ser igual a 0,02 metros. Tenemos también la constante que vimos ya en la clase pasadas, que tenía valor de 9 por 10 a la novena newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y nuestra incógnita es la intensidad del campo eléctrico. Entonces, podemos escribir acá la ecuación que tienen en los planes, sustituimos cada uno de los valores y tenemos que esta es la intensidad del campo eléctrico. Le extraemos valor absoluto porque nos estaba pidiendo la intensidad. No sé qué te pareció, profe Ramona, estas ecuaciones, estos problemas. Excelente, profe. Yo creo que hoy los chicos se van a quedar súper conformes con la clase del día, puesto que tuvimos unos ejemplos súper sencillos y por sobre todo pudimos ver de forma práctica lo que es la definición de campo. Bueno, quiero que no se olviden, por favor, chicos, de no aglomerarse. Por eso es que nosotros estamos solamente 2 aquí en piso. Hoy les extrañamos y le mandamos un saludo a Rodri y también le mandamos saludo a Sofi y les pedimos a todos ustedes que no dejen de lavarse las manos y por sobre todo usar protectores y usar sus respectivos tapabocas. Entonces nos encontramos la siguiente semana, profe Francisco. Asimismo, nos vemos en la próxima clase. Un saludo a todos en sus casas. Chau, chau.